hoy nos toca el capítulo 4 y vamos a ver qué pasó después de este asunto de que el cojo es sanado, y el título dice choque de lealtades. Hechos capítulo 4, recuérdese, choque de lealtades. Vamos a hablar de dos bandos, porque cuando uno habla de lealtades, uno dice, bueno, ¿y a quién le voy a ser leal? ¿A Guachipato o a Colo Colo? ¿La izquierda o la derecha? ¿Estados Unidos o México? Siempre como que el mundo nos empuja a ser leal a algo o a alguien. Entonces, cuando hablamos de choque de lealtades, tenemos que hablar de bandos. Y en el capítulo 4, por eso les dije que abran sus Biblias, los que les prestaron Biblia o los que tienen el teléfono, en el capítulo 4, comienza así lo siguiente: usted de inmediato se va a dar cuenta de un bando. Le vamos a poner a ese bando el bando A. Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Ya tiene el primer bando. ¿Cuál es el primer bando? Es el bando de los sacerdotes judíos, ¿no? Y ahí estaba no solo el sacerdote, sino un tipo mal encarado, con una espada, con un palo, con un casco, no sé qué. Era capitán de la guardia, los vigilantes, la guardia de seguridad, los carabineros del templo estaban allí. Y pongan atención que hay un grupo que se llama saduceos. Saduceos, recuérdenlos por favor. ¿Se fijan que su Biblia dice saduceos? Okay. ¿Quiénes son los saduceos? Porque en la Biblia, en el Evangelio, hemos hablado mucho de quiénes, de otro grupo, los fariseos. Pero aquí tenemos a los saduceos. Y rapidito le voy a decir la diferencia. Los fariseos eran más religiosos, eran más estrictos, eran más entrados en el estudio de la Biblia y creían en la resurrección y creían en los espíritus y en los ángeles. Eso eran los fariseos. Bueno, los fariseos andaban en todas partes, ¿verdad? Y andaban con Jesús por allá en el campo y se le presentaban y discutían con él. Andaban. Pero los saduceos eran un grupo que estaba como más metido en la oligarquía del templo, la jerarquía del templo. Les gustaba estar allí, eran amigos de los sacerdotes, y los saduceos no creían en los espíritus, no creían en la resurrección, no creían en nada espiritual. Tengan presente, porque en el primer versículo ahí menciona a estos saduceos y después se van a dar cuenta por qué. Entonces ahí tenemos al primer bando. ¿Qué problema tenía el primer bando? Versículo 2 dice que estaban resentidos. ¿Qué es lo que es estar resentido? Como que hay un sentimiento que te revuelve, ¿verdad? Estás enojado, estás resentido, tienes un recuerdo, te hicieron algo y que te resiente, estás resentido, molesto. Dice que ellos estaban resentidos porque Pedro y Juan, o sea, los apóstoles, enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. ¿Se acuerdan? Los saduceos dicen que los muertos no resucitan. Y Pedro y Juan están diciendo que Cristo resucitó y que nos va a resucitar a nosotros. Y eso les resiente. Cualquier cosa que se oponga a tu bando, a lo que tú crees o lo que tú sostienes, te resiente. Esta semana se aprobó la reforma de la ley de pensiones. Entonces los que estaban a favor de toda esta reforma están contentos. Ese es el bando A. Pero hay otro bando que está
resentido. No me gusta, no estoy de acuerdo, no debe ser así, no va a funcionar, nos va a ir mal la economía, va a ir mal, etcétera. Eso están resentidos. Bueno, aquí tenemos el bando A, que son los religiosos, los saduceos, los guardias, el poder y todo, y están resentidos porque estos otros dicen que Jesús resucitó y nosotros no creemos que los muertos resucitan y además andan predicando. Esa es la característica de ellos. ¿Qué hace el bando A? Versículo 3. Arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Esa es la reacción del poder. El que tiene el poder, el que tiene el sartén por el mango, hace lo que quiere, porque el que tiene plata y poder, hace lo que quiere. ¿Y ellos qué hacen? Para adentro, al bote, dicen los mexicanos, a la cárcel, a la cana. Los meten presos porque están resentidos y no están de acuerdo con lo que los apóstoles predican. Y luego el versículo 5, sáltese allí, porque al día siguiente los dirigentes del pueblo, miren, ya tenemos a los sacerdotes, al capitán de la guardia, a los saduceos, 3 personas mencionadas. En el 5 seguimos agregando gente al bando A. Dice que son los dirigentes del pueblo, los ancianos líderes, los maestros de la ley, el sumo sacerdote, que era una familia, Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos esos, en este capítulo 4, usted se da cuenta que conforman un bando religioso, liberal, no creen en lo espiritual, no creen en la resurrección y están enojados porque Pedro y Juan sanaron a un cojo. Y no solo lo sanaron, están predicando acerca de Jesucristo. Ya estamos listos con el primer bando. Vamos al bando B. ¿Quiénes son los del bando B? Comenzamos con Pedro y Juan, discípulos de Jesús que lo vieron resucitar y que ahora andan predicando el evangelio de Jesús. Dice el versículo 5, el 6, perdón. No, vamos al 7. Ellos mandaron a traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Quiénes? El bando A. Manda a buscar al bando B para interrogarlos. ¿Y cuál es la pregunta que hace el bando A? Dice, ¿por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico? La pregunta que tiene el bando A es una pregunta que tiene dos palabras, poder y autoridad, porque resulta que aquí los que mandamos somos nosotros. Nosotros tenemos el poder y nosotros autorizamos todos los asuntos desde el templo de la religión. Y ustedes, ¿qué se han creído? Respóndannos. Imagínense, ¿cómo estaría usted? ¿Cómo estaría yo ahí? Si lo llamaron a usted y están los sumos sacerdotes, los que mandaron a matar a Jesús, están los guardias del templo, están los saduceos, están los sacerdotes, están los dirigentes, los ancianos, los maestros de la ley, y usted ni siquiera terminó cuarto medio. Respóndame, ¿con qué poder? ¿Con qué autoridad? Porque el poder y la autoridad la tenemos nosotros. Ustedes sanaron a este paralítico. Estaríamos nerviosos, ¿verdad? Pero ¿qué hace Pedro y Juan? Contestan. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Está ahí dice el versículo 10. Pues sepan ustedes, dicen Pedro y Juan, ustedes, todo el bando A, y todos los que están mirando aquí, todo el pueblo, sepan que este hombre, que era paralítico, que pedía limosna, pero que ahora está saltando y caminando, muy alegre. Este hombre que anda por aquí, dice, fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Chanfles. Wow. Los sacerdotes, el pueblo, los guardias, ellos dicen, el poder lo tenemos nosotros. Y este par de dos, con los cuales estamos resentidos, están diciendo que hay otro poder. ¿Y de quién es ese otro poder? De Jesús de Nazaret. En el
poder y en la autoridad de Jesucristo es que este cojo ha sido sanado. Y le agregan algo más, porque por ahí podríamos empezar a discutir, ¿verdad? Pero los apóstoles agregan algo más, súper, súper duro y fuerte. Les dice, por el poder de Jesucristo de Nazaret, le agregan, ¿a quiénes ustedes crucificaron? Eso está fuerte, porque no solo están dando una explicación, sino que están haciendo una acusación. Jesús y el poder de Jesús y la autoridad de Jesús sanaron a este, pero a ese Jesús que tiene todo el poder y toda la autoridad, ustedes crucificaron. ¿Se fijan que nos dice que el Padre lo mató en la cruz para vengarse o para cobrarse una deuda o para satisfacer su ira? No, el Padre no mató al Hijo en la cruz. Quienes mataron en la cruz a Jesús fueron ustedes, le dicen los apóstoles, ustedes los judíos, los sacerdotes, los guardias, juntamente con Pilato, ¿verdad? Herodes, Pilato y todos ustedes, porque toditos son iguales, todos ustedes mataron al Señor. Entonces, imagínense que usted está ahí y escucha esto, como que hay algo raro, ¿no? Y se enoja. Pero luego agregan otra cosa, no solo ustedes hicieron eso, pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dice, pero Dios lo levantó de la muerte. A ver, el poder y la autoridad de Jesucristo. Y este cojo fue sanado por ese poder y esa autoridad. Ustedes, a ese que tiene poder y autoridad, lo crucificaron ustedes, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y luego dice, este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Y ahora viene lo más importante quizás de todo este sermón, que dijeron, versículo 12. Ahora, este versículo, aquellos que somos antiguos en el Evangelio, ¿verdad? O que nos criamos en la iglesia, lo aprendíamos de memoria. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo o sobre la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Ese versículo es básico para todo cristiano. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Ahora nuestra versión dice, el versículo 12, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que dice el bando A, digo el bando B, porque el bando A dice que la salvación está en los sacrificios del templo, pero también pueden ser todas las religiones del mundo. Tú te salvas si confiesas que hay un solo Dios, que es Alá, y que Mahoma es su profeta. Tienes que decirlo eso y vas a ser salvo. Otros dicen, no, tú te salvas si crees en Cristo, pero también crees en la Virgen María, en los santos, en el Papa, etc. Otro dirá, no, tú vas a ser salvo si tú te haces uno con el universo, ¿ya? Porque todos somos hechos de lo mismo y todo vuelve a la nada, etc. Otro te dirá, no, tú vas a ser salvo si tú eres parte de los testigos de Jehová y vas casa en casa predicando. Otros dicen, no, usted es salvo si cree en Cristo, pero también cree que Cristo vino a América y que se reveló acá al profeta Smith y tiene que ser mormón. Entonces todos te van a hablar de un camino, los budistas, los musulmanes, etc. Y muchas variedades de cristianos. Y la conclusión que sacamos del libro de los Hechos es, solo en Jesús hay salvación. Y usted me preguntará, ¿y cómo será en el cielo si alguien nunca oyó de Jesús? Nunca supo y nadie le predicó de que en Jesús hay salvación. Ahora usted dirá, estamos hablando de aquello del África, aquello de Nueva Guinea, de Indonesia, las selvas de Indonesia, o gente allá en el Brasil que nunca ha visto luz eléctrica, no tiene idea de nada y nadie le ha hablado de Jesús. Bueno, es posible que se trate de esos casos, pero yo me he encontrado
en Los Ángeles, California, en el primer país y en la primera tecnología mundial, donde ahí está todo lo mejor. En un grupo en casa, un muchacho, Hugo Barajas, tendría en ese tiempo unos 21 o 20 años. En el grupo en casa estábamos hablando de esto y hablándoles de Jesús y de la salvación en Jesús. Y este muchacho me dijo, ¿sabe, Fernando? Que a mí nunca, nadie, jamás me había dicho que yo iba a ser salvo a través de Jesús. Pero Hugo, ¿cómo es posible? La edad que tiene, no te bautizaron en la iglesia católica, no te llevaron, no tenía Biblia en tu casa, sí, todo eso. Pero a mí nadie me había dicho, yo iba a la iglesia, yo hacía cosas, pero a mí nadie nunca me dijo que yo tenía que aceptar a Cristo en mi corazón, tener una relación con Él, que Él murió por mis pecados y que Él me sanaba de toda enfermedad, de todo pecado y que me daba la vida. Eso nadie nunca me lo había dicho y a veces uno cree que toda la gente sabe y no es verdad. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y esa es nuestra pregunta siempre. Si esa persona sale a la calle, lo atropellan y se muere. Porque hay amenaza, ¿verdad? Acepta a Cristo ahora porque tú no sabes. Pero hay una verdad que está aquí en este libro de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Haya escuchado o no haya escuchado. Todos nos tenemos que salvar a través de Jesucristo. Y si no escuchó o no supo o no entendió, cuando alguien me pregunta, ¿y qué le pasó a mi abuelito? ¿Y dónde está el bebecito que murió y que no alcanzó a aceptar a Cristo? ¿Y dónde está aquel que lo atropellaron? ¿Y dónde está aquel que lo mataron y no tuvo oportunidad? ¿Y dónde está mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo? ¿Dónde están? La mejor respuesta es esta. Están teniendo una conversación con Jesús. Y ahí se resolverá en esa conversación con Jesús la salvación de esas personas, porque no hay otro nombre bajo el cielo, sobre la tierra, en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, si está en el cielo, va a ser única y exclusivamente por el único nombre dado a los hombres bajo el cielo y la tierra para ser salvos, que es Jesús. Y lo mismo con cualquiera que esté en el cielo, va a estar ahí por causa de Jesús. Muy bien, cuando los apóstoles dicen eso, ¿qué hace el bando A? Cuando le dicen, no, solo en Jesús hay salvación y el poder de Jesús y la autoridad, se rascan la cabeza y esto es lo que hace. Yo voy a ir rapidito, o usted lo va a ver en su casa o en el grupo en casa, pero yo lo tengo resumido. Primero, discutieron entre ellos. Dicen, a ver, váyanse para allá. Lo echaron a otro lugar, a otra sala, y entre ellos discutieron. Dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Porque dicen ellos, no podemos negar que hubo un milagro. Pues si el cojo, mire, ya no es cojo, y anda saltándome encima, como sacándonos pica. No podemos negar. No es ilusión, se sanó. Eso es y entonces luego ellos dicen, lo único que podemos hacer aquí es amenazar a los apóstoles y decirle que no difundan el evangelio, no difundan este mensaje del nombre de Cristo. Vaya a decirle a usted a un comunista que no hable de Marx. Vaya a decirle a un derechista que no hable a favor de Trump. Vaya a decirle usted a un colocolino que no hable del indio. O a un chuncho que no hable del chuncho. No, pídeme lo que quiera, pero eso jamás. Y esas son puros bandos piñuflas del mundo. Pero este bando que cree que no hay otro nombre en que ser salvo, y usted le dice, no digan más eso, segurito. Hasta Jesús dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Y luego los amenazan. Cuidadito con ustedes. Van a ver lo que les va a pasar. Amenazas, nada más. ¿Y qué responde el bando amenazado? Porque acuérdense que estamos hablando de lealtad. Del versículo 19, bueno, dice el 19, entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, aquí está la respuesta de nuestro bando, de los nuestros. Decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. Buena respuesta. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y estos religiosos obviamente que no tienen más respuesta que decir,
se cae de maduro, hay que obedecer a Dios. Ahí tienen. Nosotros vamos a obedecer a Dios, no a ustedes. Y luego dice, no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. En la versión antigua dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso se llama dar testimonio. Soy testigo, yo vi, yo oí. Y no me puedo callar, decir lo que vi y oí. Esa es nuestra respuesta, la respuesta del bando B. Y responden otra vez el bando A. Tienen que tener la última palabra, ¿verdad? Versículo 21. ¿Qué hacen? Los amenazan otra vez. Los vuelven a amenazar. Oye, ya les dijimos, así que ya saben, ya les advertimos, ¿verdad? Los amenazan, pero no les hace nada la amenaza a los cristianos. Segundo, los liberan, los sacan de la cárcel, los liberan. ¿Pero por qué los liberan? Porque dice el versículo allí que la gente del pueblo estaba a favor de ellos y no podían negar este milagro que se había hecho. Entonces el bando A, el poder, la fuerza, las armas, la violencia, no pudo contra los cristianos. Ahora, otra cosa que me voy a devolver un poquito aquí. ¿Ya vieron ustedes quién eran el bando A? Educados, sacerdotes, maestros de la ley, saduceos, y hay nombres ahí de gente muy, muy, muy emperifollada, muy de la alta alcurnia. Y cuando hablan de los apóstoles, dice, estos no tienen letras, son hombres iletrados, son sin educación, son del vulgo, son de los que hablan sin mucha gramática. Hay dos bandos. Y eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia hay pocos letrados teólogos, hay como 3 nomás o 4 que tenemos un título de teólogo, pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa una relación personal con Jesucristo y reconocer que en Él hay salvación. Y estos hombres los miraban y decían, oye, pero si son de la calle, son como cualquier hijo de vecino, pero mira lo que hacen, es que tienen a Jesús, tienen un poder, tienen la autoridad de Jesucristo en su vida y eso es lo que vale en la vida del cristiano. No cuántas veces has leído la Biblia, no cuántos versículos puedes recitar, no cuánta teología sabes. Lo que necesitamos saber que para estar en el bando de Jesús sencillamente tenemos que ser gente común y corriente, pero que tiene una relación con Jesús y tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Listo, hasta ahí lo dejamos en el versículo 21 porque lo demás va a ser para la casa, porque después los apóstoles van y se juntan con la iglesia y oran. Y en su oración ellos reflejan la convicción de que este enfrentamiento entre el grupo A y el grupo B no tiene nada que ver en asuntos ahí mundanos, personales, religiosos, sino que ellos dicen, esta es una guerra espiritual entre las naciones, los poderes, el cosmos dominado por Satanás y el reino de Dios, la iglesia, sus apóstoles, sus discípulos, gobernados por aquel que tiene todo poder y toda autoridad, que es Jesús. Esa es la guerra que nosotros debemos diferenciar. ¿Ok? No se pierdan esto, porque nosotros nos perdemos fácilmente. Nos desanimamos y pensamos que la guerra es de izquierda y derecha, de los woke contra los conservadores, que esto y lo otro, y que los ricos y los pobres, que el norte y el sur, que los gringos con México, y empezamos a enredarnos. No se enrede, elévese y piense que esta lucha de lealtades es entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y nosotros vamos a ganar. Porque la luz en las tinieblas resplandece y ya tenemos nosotros el fin de todo esto, ya lo tenemos listo. Termino con esto. Al final de la oración, ustedes se van a dar cuenta, porque ellos oran la iglesia y al final hacen 2 peticiones. Con esto nos vamos a quedar. La primera, ayúdanos a anunciar tu mensaje con valentía. No se amilanaron, no se asustaron, no se callaron con las amenazas. Pero Señor, esto nos amenazan y pueden matarnos si quieren, como lo hicieron con Santiago, con Esteban, con Pedro, con Pablo, nos pueden matar, pero no nos van a callar.
Así que, Señor, considera sus amenazas y ayúdanos a nosotros, dice ellos, a anunciar tu mensaje con valentía. Pero la otra petición es la que a mí me gusta mucho. Y dice, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Ahora yo le voy a pedir a los ancianos de la iglesia, a la diaconisa, a los líderes de esta iglesia, y en el fondo yo se los pediría a todos ustedes, no solamente a los líderes, pero los líderes tenemos que dar el ejemplo, que cuando oremos por los enfermos, nos convenzamos que no es nuestro poder, y no es porque somos líderes, y no es porque andamos con el aceitito, ¿verdad?, ungiendo enfermos, sino que es sencillamente porque Cristo quiere mostrar sanidad y bendición y milagros en la gente para avanzar su reino, sencillamente. Que usted sencillamente tome el libro de los Hechos y se aprenda esta frase y le diga a su vecina, yo voy a orar por ti. Señor, te pido por la Juanita, que está enferma, que está afligida, que tiene todos estos dolores. Y yo te pido, Señor, memorice, extiende tu mano para sanar a la Juanita y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Si el santo siervo Jesús tiene poder y autoridad y usted cree que Jesús puede sanar y su vida está alineada con Jesús y usted es templo del Espíritu Santo, usted sencillamente le diga, Señor, échate una pasadita por aquí. Extiende tu mano, Señor. No tiene que hacer nada fabuloso. Sencillamente, extiende tu mano, Señor. Aquí está, mira. Extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a terminar este sermón y esta enseñanza. Nada más resumiendo los dos bandos. Y usted tiene que decir a dónde está su lealtad. Yo sé dónde está. Pero no se le olvide que hay un bando que se le opone. Y no crea que es porque le tienen mala barra, sino porque hay una lucha espiritual. Hay un bando que dice, venga a tu reino, Señor. Y le pregunto, ¿está usted en ese bando? Ya. Y hay otro bando que dice, no venga a tu reino, Señor. Ahí no estamos nosotros, ¿verdad? Porque eso se van a oponer a todo lo que sea del reino. Hay un bando que dice, hágase tu voluntad, Señor. ¿Está usted en ese bando? Amén. Señor, hágase tu voluntad. Y hay otro bando que dice, Señor, hágase mi voluntad. ¿Está usted en ese bando? No. Entonces ya sabe. Lealtad que va a ser desafiada. La lealtad que va a ser desafiada y usted va a estar siempre del lado, no del lado oscuro, del lado de la. Póngase de pie.